En el siguiente video se discutirá sobre biochips, pero primero se verán ciertos conceptos. La biotecnología puede definirse, según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Se puede subdividir en cuatro grupos. La blanca es la que se aplica a procesos industriales, la roja aplicada en procesos médicos, la verde en procesos agrícolas y la azul para describir las aplicaciones de la biotecnología en ambientes marinos y acuáticos. La informática es aquella que estudia estructuras, algoritmos y comportamientos e iteraciones de los sistemas artificiales los cuales almacenan, procesan, acceden y comunican información. La bioinformática es una relación entre la informática y la biotecnología. Solo hay que imaginarse los campos de estudio de la informática aplicados a la gestión y análisis de datos biológicos, en donde lo aplicado en la biotecnología es la mano de obra que nos ayudará a recopilar dicha información. Un biochip es un sistema miniaturizado que simula un laboratorio biológico y al igual que un procesador de computador, puede procesar miles de operaciones matemáticas en tan solo un segundo. Un biochip puede operar miles de reacciones biológicas, algunas de ellas como la decodificación de genes. Literalmente es un microarray o una matriz o tabla de dos dimensiones con huecos que contienen biosensores para el análisis de las reacciones que se llevan a cabo. Los biosensores son dispositivos de análisis compuestos por algún componente biológico o detector de condiciones físicas y químicas. La composición básica de un biochip consiste en una serie de tecnologías como la del microarreglo, la del proceso de transducción y los métodos de señalización para mostrar los resultados de salida. Todo evento que se analice ha de pasar por el proceso de transducción, el cual traduce dicho evento en un formato digital de modo que el ordenador sea capaz de leerlo. Finalmente, este último lo procesa en una salida legible y comprensible para el ser humano. Para la fabricación de un biochip, el microarreglo es fundamental. Este consta de una serie de sensores los cuales son colocados sobre una placa de vidrio o silicón. Usualmente se utilizan técnicas como métodos de microimpresión para colocar de forma correcta cada sensor. Finalmente se enlaza de forma covalente el sensor con el sustrato o placa. En el ámbito médico, los biochips tienen importantes aplicaciones como la detección de mutaciones y patógenos. Los chips de ADN han sido una herramienta para la investigación de enfermedades dado que permiten un análisis extenso del genoma mediante un solo experimento. Por lo tanto, sus beneficios se expanden a lo que permite un análisis de ADN, como encontrar predisposiciones a enfermedades genéticas, identificar ramas específicas de agentes virales como en VIH, en donde algunos son resistentes a ciertos medicamentos, o el hepatitis C y el virus de papiloma humano. También determinar según el genoma la efectividad de algunos fármacos en contraste a otros. Esto todo lleva a la posibilidad de una terapia individualizada. La medicina forense también presenta beneficios dado que un análisis de ADN nos permite, según los rasgos que ya podemos detectar o reconocer actualmente a partir del genoma, como el género, el color de cabello, la etnicidad o color de ojos. En Costa Rica esto también se investiga, por lo tanto ahora les mostraremos una entrevista con el señor Ricardo Alvarado Mesa. Mi nombre es Ricardo Alvarado Mesa y soy investigador en nanobiotecnología del Laboratorio Nacional de Nanotecnología en el Senado. Les voy a hablar un momento sobre lo que se llaman biochips, específicamente en lo que es biosensing, o sea, biosensores. En ese sentido hay múltiples tipos, cada uno va a variar significativamente según lo que sería el material base en lo que se quiera diseñar, también lo que se quiera detectar, desde bacterias, o células eucariotas, componentes celulares o toxinas, por ejemplo. Igual de dónde viene su matriz, ya sea de análisis de sangre, de aguas, de alimentos, etcétera, etcétera. Podremos a grandes rasgos hablar de varios tipos de biochips, los colorimétricos, los ópticos, que realmente los colorimétricos son una parte de los ópticos, sin embargo se pueden separar un poco cuando son significativamente diferentes. Los eléctricos, o más bien que determinan el cambio potencial eléctrico, magnéticos, entre otros. En el caso de los colorimétricos, básicamente se basan en una reacción en la cual hay un cambio de color. Un ejemplo simple puede ser en el que se utiliza una matriz, el material puede cambiar mucho, y se hacen unos arrays con diferentes biomoléculas. Por ejemplo, unos anticuerpos, es posible entonces detectar un antígeno
al cual después se le añade otro anticuerpo que tiene un cromóforo. Eso va a hacer un cambio de color. Ese cambio de color, la intensidad del mismo podría verse directamente correlacionada con la concentración, ya sea de un patógeno o de una toxina. Y eso podría entonces analizarse con un software de procesamiento de imágenes, por ejemplo, ImageJ, el cual permitiría entonces valorar la cantidad de la concentración respecto al cambio de intensidad de color. Caso similar puede ser con el resto de biochips ópticos, con esta técnica, por ejemplo, de SPR, que se conoce como resonancia de plasmones superficiales, en el que se tiene un prisma recubierto con una superficie metálica. En esa superficie metálica se pueden hacer igual bioconjugaciones con biomoléculas, ya sea en el caso de algunos péptidos, anticuerpos o ADN, por ejemplo. Y acá, bueno, se tiene un láser y una cámara y un software de procesamiento de imágenes. En este caso, conforme se va agregando material, va a haber un cambio en la intensidad lumínica, y ese cambio, esas fluctuaciones en la intensidad lumínica se pueden ver correlacionadas tanto con el tipo de material que está ingresando, qué bacteria, qué toxina, etcétera, etcétera, así como su cantidad. Igual lo que se utilizaría sería un software de procesamiento de imágenes. Por otro lado, en el caso de los que determinan potencial eléctrico, no se podría utilizar el mismo sistema de procesamiento, porque lo que determina serían fluctuaciones justamente del potencial eléctrico. Un ejemplo de esto sería el nuevo secuenciador de Oxford Nanopore, en el que se utilizan unos nanoporos para determinar precisamente por cambios en el potencial eléctrico la identidad de diferentes secuencias de las bases nitrogenadas del ADN. Esto se basa en que la estructura de cada uno de los bases nitrogenadas es diferente, haciendo que al ingresar por el poro haya un cambio, una fluctuación en el potencial eléctrico que sea específica para cada uno, permitiendo así que posteriormente el software de procesamiento de datos de la compañía le brinde la secuencia de ADN que a uno le interesa. En el caso de los magnéticos, más bien lo que se estaría determinando sería la impedancia magnética. Eso se puede realizar con nanopartículas magnéticas, por ejemplo de magnetita, y igual puede servir para cualquiera de los casos anteriores. La dificultad entonces sería determinar el tipo de muestra, qué pasos hacer, cuáles son lo que se pretende evaluar, si va a ser cuantitativo o cualitativo, y así se podría determinar entonces qué sería el procesamiento de datos respectivo. Muchas gracias. Y acá hay una constricción, puede ser de PDMS. Me sale en esa parte también, ¿verdad? En ese otro sentido, una como de electroforesis, en el cual más bien acá hay se aplica una corriente eléctrica. Sin embargo, la intensidad de la corriente eléctrica no es uniforme, debido justamente por esa constricción. En ese caso, se puede ajustar tanto la corriente eléctrica como el tamaño de la constricción para atrapar en esa parte o en esa parte de acá, atrapar biomoléculas e incluso células. Ese es un proyecto en el que están trabajando acá también unos compañeros. Okay. ¿Y en Costa Rica solo es el único proyecto? Sinceramente, en biochips, biosensores, hay algunas otras propuestas, hasta donde yo estoy conociendo compañeros que están trabajando en el único proyecto, por lo menos a donde yo estoy enterado, pero a nivel mundial realmente muchos grupos de investigación diferentes que se están centrando en distintas vértices, por decirlo así, desde biosensing hasta los preconcentración, etc. Detección de bacterias, detección de células, detección de secreciones celulares, you name it. Ok, muchas gracias. Con gusto.